Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muy bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa veo que Enrique Lozada también conectado dice, hablando de lo que habíamos comentado en la primera parte del programa, tampoco caigan con el secuestro de un familiar o que está en el hospital y necesitan dinero allá. Dinero ya, eso ocurre muy frecuentemente. Margaret dice, fuerza y fe, vamos para adelante. Muchas gracias por todo tu apoyo, Vladimir. Gracias a ti también, Margaret. José Luis Curbelo dice, eso lo hacen desde la cárcel. Bueno, vamos a hablar de México. Quiero comenzar con algo aprovechando unas palabras muy hermosas que escribió Elena Madán, a quien aprovecho de agradecerle públicamente por haber escrito lo que publicó en el Facebook. Y es lo siguiente. Ustedes ya lo conocen muy bien. Este día domingo ganó por aplastante victoria Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de los mexicanos quieren a Andrés Manuel López Obrador como su presidente. Y eso no solamente hay que respetarlo, sino que, insisto, así como lo dije en una primera oportunidad, hay que desearle a México y al propio AMLO el éxito total de su gestión, porque el éxito de AMLO es el éxito de México. Aquí nadie ha apostado al fracaso de un presidente recién electo. Para muestra un botón, siempre lo traigo a nuestro análisis. Lenín Moreno, presidente de izquierda del Ecuador, bajo el paraguas de Rafael Correa, ha hecho una gestión interesantísima en lo que va de periodo. Y desde aquí le hemos aplaudido las muy buenas acciones para con el pueblo ecuatoriano. Pero veo con preocupación enorme la sensibilidad que han tenido buena parte de los hermanos mexicanos que me acompañan, que me siguen, o aquellos que no lo hacen pero que tuvieron contacto con mis ediciones, estas dos últimas ediciones. Bueno, pues tratando de manera solapada o abierta de pedirme que no opine sobre México. Algo que me da mucho dolor, porque he visto la libertad o he abierto este canal para que cada quien, sin preguntarle de dónde viene ni qué nacionalidad tenga, pues pueda aportar su opinión en torno a lo que ocurre en nuestro continente. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la corrupción, que es el punto principal de la campaña de AMLO, es el punto principal de todos y cada uno de nuestros países. La violencia, el segundo, el narcotráfico, el tercero. Es decir, tenemos la misma sangre, señores. Lo que nos cambia es el acento, el tamaño, el color de piel, pero somos la misma gente, señores. Entonces, entiendo el punto. Sobre todo porque en efecto los mexicanos, el 53% de los mexicanos quiso, más de 20 millones de mexicanos, hay que verle la cara a esto, quiso que AMLO fuera su presidente. Y nosotros vamos a estar ahí respaldándolos, por supuesto. Vamos a estar ahí rogando para que las cosas salgan para bien. Pero tenemos una obligación, no solo como periodistas, sino también como ciudadanos de América. Y es, pues, brindar nuestra opinión, así les guste o no. Pues eso se trata la libertad. De decir, ahí estoy de acuerdo o no. Uno de los comentarios que recibí, no voy a dar nombres, me encantó de hecho el comentario, pues pidiéndome en principio que revisara más la información de México para poder opinar. Le decía a esta persona, bueno, que mi rol era justamente estar encima de la información. ¿Se me escapará algo? Pues por supuesto, como cualquier humano. Pero tengo que estar detrás. Y para muestra un botón, todo lo que podemos buscar en cada una de las ediciones. No solo en los guiones que nos envía mi querida productora desde Argentina, sino además lo que yo tengo que investigar
Por eso es que nos metimos con tanta fuerza con Colombia, lo hemos hecho con Honduras, con Costa Rica, con Nicaragua, con Paraguay, con Chile, con quien sea, nos toca hacerlo. Porque para eso está este programa. Pero luego coincidimos ella y yo en algo hermosísimo y me decía, es que sin duda alguna el punto clave está en que los mexicanos, aparte de confiar en AMLO como una opción para romper con el esquema de partidos que tanto daño nos ha hecho, aquel punto está en que cada quien tiene que ser factor de cambio. Y ahí sí coincidimos. Yo le decía, pues sí, sin duda alguna, si esto no comienza desde tu núcleo, desde tu hogar, desde tu familia, desde tu persona, pues no vamos a poder salir adelante, porque si seguimos confiando en buenos o malos presidentes, vamos a seguir errando. Pero si nuestra manera de entender las cosas cambia, pues las cosas van a mejorar poco a poco. Y les pongo un ejemplo concreto. Japón. Y esto ha rodado, hablando de fútbol otra vez, ha rodado en distintas partes de nuestro mundo. Japón termina derrotado en el último juego. ¿Y qué hizo Japón? Octavos de final, a punto de llegar a cuartos de final. Llegó, entró a su camerino, limpió completamente su camerino y dejó un aviso en perfecto ruso diciendo gracias. Ahí no hizo falta pero enviar absolutamente nadie para limpiar el camerino. Eso no lo hizo el primer ministro japonés, esto no lo mandó a hacer la Federación Japonesa, es un tema de cultura, señores. Entonces, si vamos al núcleo, el objetivo o uno de los objetivos de este programa debe ser impartir buenos valores de tal manera en la que nuestra cultura y nuestro modo de ser pues mejore, y en la medida en la que mejore, todos y cada uno de nuestros países serán mucho más fuertes y funcionales. Dicho esto, ahora me voy al macro, pues desde el punto de vista de la política, nosotros nos vemos en la obligación de dar y compartir nuestra opinión. No podemos callarla, porque esto no es un noticiero en el que nos sentamos a repetir solo lo que sale en los medios o lo que nos pueda escribir nuestra productora general. No, esto es un programa donde se combina la opinión y la información, y donde hay opinión, pues hay divergencia. Y lo bonito de este tema es que ustedes lo saben y han sido testigos, estando 3 años conmigo todos los días. Saben que en este espacio, siempre que se haga con respeto, absolutamente todas las opiniones son bienvenidas. Todas. Y que es que no es que ni siquiera las bloqueo, las leo. Para los que están allí en la radio, que no nos están viendo, pero que sí nos están escuchando, tengan la oportunidad de saber lo que escriben allá en Houston, en Venezuela, acá en Estados Unidos, en Orlando, o por ejemplo en nuestra emisora en Málaga, España. Entonces, a nuestros hermanos mexicanos, invitarles. Vamos a incorporarnos a discutir las cosas, no solo de México. Atrévanse también a evaluar, a opinar sobre el resto de sus países de América Latina. Esa gente como ustedes que sufre lo que ustedes sufren. No hay que estar viendo solamente para el norte o para sí mismo. Sí, es verdad, México, la segunda economía más fuerte de América Latina, la número 15 de todo el mundo, el país de habla hispana más grande del mundo. Pues qué bueno, la cultura mexicana hermosísima. Pero, pues también hay que entender que en la amplitud vale la pena también. Porque ustedes saben que hace 20 años o un poco más, Venezuela nadaba en billete. Nosotros viajábamos para donde nos diera la gana, comprábamos lo que nos daba la gana y creíamos estar muy bien. Y por no escuchar, y no estoy diciendo que se equivocaron de ninguna manera, insisto, el 1 de diciembre, Dios mediante y nos dé salud y vida, estaremos acá sentados hablándoles de la asunción, de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y deseándole lo mejor en su gestión, en un sexenio, y esperamos por supuesto que le vaya muy bien. Sin embargo, pues es inevitable, ayer nos tocó, y no es que lo puse yo porque quise, la BBC de Mundo publicó un artículo hablando de los 10 primeros y curiosos cambios que haría Andrés Manuel López Obrador en México. Y pues lamentándolo mucho, hay mucha coincidencia. Una de las personas que también compartió conmigo su opinión, que además les agradezco que me escriban en público, en privado, como quieran, me hablaba de leer a Noam Chomsky, que él ha dicho que López Obrador es un gran, o va a ser un gran presidente. Y yo le decía, hey, cuidado, Chomsky fue el primero que apoyó a Chávez.
Fue el primero que habló de Chávez como el cambio necesario, las venas adentro, si mal no recuerdo el libro especial, el libro que produjo Chomsky, hablando entre otras cosas de la revolución venezolana. No nos podemos confundir solamente por pasión. Hay hechos evidentes y ante tal evidencia de los hechos, nosotros solamente digamos, yo a modo personal me veo en la obligación de incorporar esos elementos para que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué es lo que le pediría a los mexicanos? Sí, sé que es un pueblo bravío, sé que no es un pueblo tonto, sé que hay gente que sabe lo que quiere, sé que hay gente que tiene un desarrollo importantísimo cultural, social, económicamente. Bueno, pero solo tengan cuidado, es lo único que les pido. No se dejen enamorar por las primeras de cambio, porque allí es como un novio nuevo, que el tipo resulta que termina siendo un violento. Llega con flores, te abre la puerta del carro o del vehículo y bueno, tú crees que todo va perfecto, te enamoró y luego de que se casaron, ahora es que viene lo bueno. Entonces, a lo que me refiero, hay que ver las cosas más allá de lo que nos dicta exclusivamente el corazón. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Quise traerlo como editorial en esta segunda parte, aunque me tomara la mitad de la segunda parte, porque no me pasó ni siquiera con Colombia. Y con Colombia sí que le metimos candela a los programas. Con todo le metimos a Colombia. Nos conocimos Colombia, pero de cabo a rabo. Y absolutamente nadie trató de cohibirnos de hablar, de evitar que habláramos. Lo dejo allí para la reflexión. No son todos los mexicanos. Son si acaso 3 o 4 personas que me escribieron. De las 3 o 4, 2 además fueron muy amables. Admiré mucho el que se atrevieran a escribirme y les invité a incorporarse con nosotros porque además coincidí con muchos puntos que nos dan. Créanme que la labor que llevamos los periodistas tiene que ver con entender no solo la fibra social, sino de quienes los gobiernan. Créanme que me van a estar escuchando hablar mucho de AMLO. Bueno, y si hace cosas buenas, seré el primero en decir, miren qué bueno lo que está haciendo AMLO. Así como lo he dicho y ustedes lo conocen. Y estoy seguro que me podrán, los que crean que no es así me desmienten, pero sé que me van a confirmar. Hay 2 presidentes en particular de América Latina de quienes he hablado bastante, y por cierto bien. De Lenín Moreno ya se los comenté en Ecuador, pero también he hablado de Bolivia, porque Evo Morales, a pesar de que pretende mantenerse en el poder de manera indefinida, cual dictador, pues es un presidente que ha logrado mantener una estabilidad envidiable desde el punto de vista económico en América Latina. El Fondo Monetario Internacional salió alabando las medidas de Evo Morales y nosotros lo hemos repetido infinidad de veces, hasta lo hemos comparado con sus pares. Hemos dicho, ¿por qué en Venezuela no ocurrió así? Ni en Nicaragua. ¿Y por qué en el caso de Bolivia sí? Y hasta evaluamos cuáles eran los elementos: ahorro, disminución del gasto público, estabilidad a pesar de la nacionalización, crear confianza en términos de planes macroeconómicos estables. Bueno, eso hizo Evo Morales. Entonces, pero nos ha ocurrido esta particular y curiosa situación con nuestros hermanos mexicanos, a quienes admiramos mucho. Yo, en lo particular, escribo para una revista mexicana que se llama Frontera Norte. Además, le envío un abrazo enorme al equipazo de Frontera Norte desde Sonora, México. Escribo frecuentemente para México, porque quiero y porque conozco a mis hermanos mexicanos. Pero bueno, consideré necesario hacer este editorial para invitarle a los mexicanos. A veces no es bueno, sencillamente, y aquí tengo que traer a AMLO, lamentándolo mucho tengo que traerlo, cuando le decían, Andrés Manuel, ¿qué opinas tú de Venezuela? ¿Es una dictadura? ¿Qué opinas tú de Cuba? No, yo no opino nada, no quiero opinar porque no quiero que se metan conmigo. Eso no funciona, señores, en la política no funciona, y mucho menos en la diplomacia. Si están matando gente, yo no puedo decir que Daniel Ortega, bueno, yo no sé, se está muriendo, sí, van 285 asesinados, pero yo no sé, yo no me meto con eso para que no se metan conmigo. Es que créame, señor López Obrador, si usted comienza a cometer actos reñidos con la democracia, nosotros arrancaremos de una a meternos con usted, incluyendo los países, incluyendo los presidentes, incluyendo los congresos de los países. No estamos aislados. No somos una pequeña isla perdida en donde sea, en el Atlántico, en el Pacífico, donde usted quiera. Estamos todos en una especie de sistema
orgánico que se mueve entre sí. Lo que hace uno le afecta al otro. Si no, vaya y pregunte al Banco Central mexicano cómo se ha visto afectado cuando Trump abría la boca siendo precandidato y que cada vez que le abría el peso mexicano se desplomaba. Entonces, insisto, con muchísimo respeto y cariño, aquí nos tocará hablar desde Canadá hasta Chile, de todos los países, porque ese es nuestro rol. Ahora, si usted no está de acuerdo, qué bueno y véngase para acá también. Está cordialmente invitado a incorporarse a nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque mucha falta nos hace la pluralidad del pensamiento. Muchísima. Aquí yo no quiero de ninguna manera a 10, 20, 100, 1000, 10,000 personas que piensen igual que yo. No tiene sentido. Porque ¿qué tal y si yo estoy equivocado? Y los 10,000 que están conmigo están equivocados también. Hay que escuchar y hay que atreverse a hablar, pero eso sí, con respeto. Es lo único que siempre he pedido. Bueno, me disculpan esta descarga que me llevó 15 minutos, pero era necesaria. Quiero incorporar los comentarios, como siempre lo hago. Y ahora en el YouTube, los que no han entrado en el YouTube, les invito a hacerlo, porque en YouTube no solo que lo leo, sino que lo pueden ver directamente desde la pantalla de mi monitor. Ven lo que ustedes escriben, se está viendo en YouTube para distintas partes de nuestro mundo. A ver, Raiza dice, el problema es que la democracia está tan corrupta que los ciudadanos mexicanos ponen fe en los izquierdistas. El problema es que no miran lo que está pasando en nuestra patria Venezuela. Ecuador puede cambiar como pasó con el tiempo, como lo hizo Chávez. Bueno, Raiza, yo creo que el punto no está en si... A ver, si es que me voy hacia la izquierda o hacia la derecha. México ha sido uno de los países más izquierdistas de toda América Latina históricamente. México ha apoyado a Cuba en toda su revolución cubana, si no pregúntenle a Elena. Pero... sí creo que lo que ocurre es que cuando un sistema no funciona, y eso es natural, en Venezuela pasó igual, en Colombia también, o sea, en todas partes ha ocurrido, en distintas épocas y eras, ¿no?, de nuestra historia. Cuando un sistema no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar al antisistema. Al que dice, yo voy a romper con esto que se ha hecho porque no sirve para nada. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, ese individuo puede ser de izquierda, de derecha o de lo que sea. El problema es cuando se convierte en caudillo. Esperemos que en el caso de México no ocurra. Eso es todo lo que decimos. Que sea todo lo contrario, que nos sorprenda para bien. Pero ya han salido la mala junta de América Latina, contentísima hablar de un renacimiento de la izquierda en América Latina. Yo espero que eso no sea así. Espero que con el cambio de timón de Andrés Manuel López Obrador en esta última campaña, fueron 3 periodos para los cuales compitió, y este último, los cambios son dramáticos con respecto al del 2006 y el 2012, pues yo creo que ahora las cosas pudieran caminar por otro rumbo. Ivonne Aristigueta dice, Vladimir, ¿cuántos habitantes tiene México? 129 millones de habitantes. Creo que más de 100 millones y votaron 20 millones. No votaron 20 millones. 20 millones votaron. Me disculpan, por Andrés Manuel López Obrador, más de 20 millones. Votó el 65%, si mal no recuerdo, de los mexicanos. Y los mexicanos habilitados para votar eran cerca de 89 millones de mexicanos. Entonces votó el 60 y tanto. Calculen que hayan votado 50 millones de personas, por decir un número de mentiras, tendría que ser menos. Pónganse que unas 40 millones de personas votaron. Bueno, esas 40, más de 20 millones votaron por AMLO y el resto votó por Anaya, por Meade, por el Bronco, etc. Por ahí dice, ¿por qué fue ganador con mayoría? ¿Será que hubo abstención? No, la abstención fue muy baja. La participación en México fue realmente alta. No es la más alta de la historia, pero sí una de las más altas. Verónica dice, yo no opino del caso de México, pues en las redes he notado mucha arrogancia y como me gustaría que más de uno de ellos escuchara lo que acabas de relatar. Gracias por tu comentario, Verónica. Hay que hacer siempre, por supuesto, los comentarios con respeto, como tú lo acabas de hacer. Y bueno, los venezolanos fuimos muy arrogantes, hay que reconocerlo, cuando Chávez. Y se lo dice una persona que nunca votó, nunca en su vida votó por ningún candidato chavista ni por Chávez. La primera vez que yo pude votar, que ya tenía mayoría de edad, fue justamente en el 98, cuando Chávez compitió contra Salas Romer. Bueno, pues yo voté en su oportunidad por Salas Romer. Pero aún haciéndolo así, notaba como las personas que conocía que habían votado por Chávez decían lo mismo que dicen hoy día mis hermanos mexicanos, y cosa que me preocupa.
Carlos Guevara dice, en México pasó lo que pasó en Venezuela, un pueblo en la pobreza, cansados con los políticos corruptos, cayó en la mentira de un populista. Lo que pasa es que en Venezuela fuimos pioneros y los países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Brasil, con sus presidentes socialistas, están siendo enjuiciados por corruptos, donde llegan pobres y salen millonarios. Ahí están Lula, Correa, la presidenta de Argentina, todos siendo enjuiciados por corrupción. Raiza dice, México la mitad, 65.2 millones. Tenemos 29 años. Al igual pasó con Colombia, con Pietro, con 8 millones. Pienso que la falta de conocimiento político pues influye. Ahora, insisto, no hay que dar por sentado que lo que va a ocurrir en México es una desgracia, para nada. Insisto, el caso de Ecuador no ha sido así, todo lo contrario. Esperemos, vamos a calmarnos. Yo entiendo la aprensión, sobre todo los hermanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pero ya va. Vamos a esperar a que gobierne AMLO, porque además es inevitable. Entonces, insisto, desearle el mejor de los éxitos. Y además hay una diferencia con Andrés Manuel López Obrador. Este hombre viene de puestos y cargos públicos. Eso es importante decirlo. No es que él es un recién llegado que soltó un arma para irse a gobernar. No, él viene de la estructura del Estado, de la estructura política de México. Así que cuidado, hay diferencias importantes. Que uno dice, hey, cuidado acá, por supuesto, eso es natural, una respuesta natural. Pero hay que esperar. A ver. Verónica dice, Colombia es otra cultura y su nivel es grande. Tuviste suerte que fueron 3, no, me dice Verónica. Carlos Guevara dice, pero Bolivia, siendo también manteniendo con dinero venezolano, ¿no crees tú, Vladimir? Bueno, Carlos, no, creo que Venezuela sí en efecto mantuvo o por lo menos enriqueció a Bolivia durante un buen tiempo, pero Bolivia, me disculpan, tiene una muy fuerte producción de gas, de hidrocarburos, y Bolivia entendió, aún nacionalizando, pareciéndose a Venezuela, entendió que la nacionalización necesariamente implicaba mayor responsabilidad, cosa que no ocurrió en Venezuela. Y el resultado fue cuidar a una empresa nacionalizada, en algunos casos mixta, para que siguiese produciendo y a la vez generar confianza. Según lo que indica el Fondo Monetario Internacional, no lo que opino yo, las razones fundamentales tuvieron que ver con esto. Ahorro, imagínate o imagínense, Evo Morales recibió las reservas internacionales bolivianas, creo que cerca de los 6.000 millones de dólares. Al par de años ya estaba en 20.000 millones de dólares. El crecimiento del PIB cerca del 10%, una cosa enorme. Y eso generó una confianza interesantísima por el ahorro, por la estabilidad, por el mantenimiento. Creo que esa fue la clave para que Bolivia caminara por otro destino. Por ahí dice Verónica, yo tengo una intriga, los mexicanos en Estados Unidos habrán votado por López Obrador. Bueno, Verónica, lamentándolo mucho, los mexicanos en el exterior no se activan como se activan, por ejemplo, los colombianos. Creo que votó cerca de 1 millón de colombianos y según lo que entiendo también de los mexicanos que se estimaban que votarían en el extranjero, la inmensa mayoría acá en los Estados Unidos, creo que no pasaría de los 100.000 o 200.000 mexicanos. Muy triste, por supuesto, porque dejan su tierra y no ejercen ese derecho tan preciado que nosotros quisiéramos poder ejercer. Lamentándolo mucho, no ocurre. Rafael dice, saludos Vladimir, tú tienes la razón. Lo que pasa es que todo el mundo quiere saber de política y muchas veces no entiende la política como parte de nuestro día a día. Gracias, Rafa, por tu comentario. Saricer Mata con nosotros. Verónica dice, eso es verdad, muchos venezolanos fueron arrogantes. Elena dice, lo que nos dejan los hartazgos populares después de consecutivas democracias fallidas e imperfectas, según lo que yo he visto, es peor. Y esto lo dice mi querida Elena, a quien le creo absolutamente todo de lo que nos comenta. Y es cierto, cuando viene esa ruptura, nos jugamos una lotería. Y frecuentemente no ganamos, como en cualquier lotería. Ojalá que en esta oportunidad sí se gane. Vuelvo a poner el ejemplo de Ecuador. Ecuador ha ganado muchísimo con el presidente Lenín Moreno. Ojalá que esto se repita en México. Donald Trump no ve con tan malos ojos a AMLO. Los 2 puntos fundamentales, evitar o disminuir la emigración de los mexicanos, quiere tenerlos en casa, AMLO, y aumentar su calidad de vida. Y Trump ha dicho, pues 20 puntos, excelente, vamos a apoyarte, vamos a ver cómo lo podemos lograr.
Entonces, cuidado, y la cosa se convierte en un gran beneficio para el pueblo mexicano, porque además hay otra realidad. El estado de partidos tiene que romperse completamente. Hemos visto cómo el PRI ha sido el peor afectado y ahora la derecha se está recomponiendo en México. Y es necesario, es fundamental, es indispensable que se recomponga la derecha en México. Y qué bueno que les pasó esto, porque ustedes saben que no hay... en México... Los grandes responsables de lo que ocurre hoy día en el país son justamente los partidos tradicionales que han gobernado o que han cogobernado. Si mal no recuerdo, el PRI, 70 años y luego alternado con el PAN. Y ahí tenemos es verdad, sí, no puedo ser injusto. En México, la segunda economía de América Latina, se los he dicho, la 15 más grande del mundo. México tiene tasas de crecimiento del PIB importantísimas. Lo entiendo, uno tampoco puede ver todas las cosas en blanco y negro, pero sí tiene que haber una ruptura porque la corrupción es grosera en México, la violencia y el narcotráfico. Entonces entiendo que lo que ha ocurrido, si lo vemos desde esa perspectiva, pues es muy positivo, porque la derecha, que ha estado acostumbrada a gobernar en México y de abusar de su poder, ahora se ve ante otra realidad. Tenemos un AMLO que controla el Ejecutivo, pero que también controla a través de sus representantes el Congreso mexicano. Por lo tanto, todas las élites del poder van a tener que reconsiderar una especie de refundación, cambiar la manera de ver las cosas y entender que ya no tienen ese oligopolio de partidos que se mantenía en México. Y el mejor ejemplo fue esta aplastante victoria del líder, del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. A ver, por ahí dice Vincent, creo que no se nos ha escapado nada, sí, nada. Dice Vincent, el tema no es que exista el izquierdismo o hasta el socialismo como alternativas políticas e ideológicas. El problema es que sea un lobo disfrazado de cordero, es decir, un camuflaje de futuras dictaduras. Desde España, un abrazo afectuoso. Y es que qué bueno este punto que nos ha dado Vincent, a quien le doy la bienvenida de nuevo. Tenía algunos días que no te veía conectada. Por lo siguiente, Bailey, que ustedes saben es un referente para mí, un buen amigo además, y he tenido el honor de visitarlo un par de veces en su programa, dijo algo, creo que fue ayer, que lo voy a rescatar. Y él dice, hey, esperemos que López Obrador se vaya hacia una izquierda más parecida a la de Bachelet en Chile o a la se me va el nombre, Dios mío, a la del expresidente Mujica en Uruguay. Ojalá que sea así. Por cierto, ahora estoy recordando que cuando hablaba de Uruguay, creo que confundí el nombre del presidente de Uruguay con el entrenador uruguayo. Ahora estoy comenzando a recordar. Pero bueno, de cualquier manera, confío y coincido con lo que dice Bailey. Ojalá que sea una izquierda más parecida a la de Michelle Bachelet o a la de Mujica en Uruguay. ¿Por qué no? Y ojalá que no se parezca a la izquierda de Venezuela, a la de Nicaragua, a la de Bolivia. Ojalá que no. Son ojalás, porque hay que esperar a ver qué ocurre. A ver, continúo un poco más abajo. Rafa nos dice, sí, Vladimir, a lo mejor tienes razón con respecto a AMLO, pero en México teníamos un aliado, pero con AMLO perdimos ese aliado en apoyo internacional para Venezuela. Eso es una gran realidad. Y Nicaragua, espero López Obrador pueda entender y diferenciar entre la democracia y la dictadura existente en Venezuela y en Nicaragua. Carlos Guevara dice, ¿verdad, Vladimir? Gracias por la información sobre Bolivia. Tenía otro tipo de información. Pensé que que era parecido a Venezuela. No, es distinto, Carlos. Un fenómeno interesante. Sin dejar de ser preocupante, porque Evo Morales pretende reelegirse pasando por encima de un referéndum que lanzó hace más de 2 años y en el cual el pueblo boliviano dijo, hey, no, aquí no va a haber reelección, no va a haber modificación de la Constitución. Aún así, insiste este señor en reelegirse a través de las vías del Tribunal Plurinacional de Bolivia. Insiste en hacerlo. Esa es una vía dictatorial. No importa que usted tenga buenos números económicos y respaldo, lo que sea. El pueblo boliviano le dijo, no
no lo queremos aquí, punto. Pero bueno, ya saben lo que ocurre. Por ahí Beatriz Wasserman me dice justamente, Tabaré Vázquez es el presidente de Uruguay. Claro, es que lo recordé ahorita cuando lo mencioné, digo, el presidente actual. Estábamos hablando de Pepe Mujica, que fue el presidente anterior. Tabaré Vázquez también es un presidente hacia la izquierda, pero a lo que me refería es que al principio confundí el nombre del entrenador, que ahora se me va de la mente, el entrenador de Uruguay, con el de Tabaré Vázquez. Pido disculpas porque, bueno, se me fue ese punto. Pero bueno, se nos ha ido la edición de hoy hablando de México, hablando de este editorial. Gracias a todos por compartir también sus opiniones. Tienen muchísimo y profundo valor para mí, sean cuales sean. Nos quedó por fuera Nicaragua y Venezuela. Mañana es feriado acá en los Estados Unidos, 4 de julio. Se celebra, por supuesto, la independencia de los Estados Unidos. Siempre que el tiempo nos los permita, en este feriado también me voy a conectar. No se preocupen, vamos a estar allí al aire para incorporar entonces los dos temas que nos faltaron. Nos faltó, ahí está, me lo está comentando Mónica, dijiste correcto, en vez de Oscar Washington Tabárez. Gracias, me confundí y pido disculpas por ese gran error, por esa gran equivocación en el programa de hoy. Pero bueno, lo que les decía, mañana vamos a incorporar a Nicaragua, vamos a hablar de Venezuela. Sí, Oscar. Rafa, perdón, en efecto es Oscar Tabárez, se me fue, bueno, de Tabaré a Tabárez se me fue, y la confusión es natural cuando sobre todo uno hace esto en vivo, que además es muy sabroso hacer tanto televisión como radio en vivo. Pero les decía, mañana vámonos con Nicaragua, vámonos con Venezuela, y les espero que me acompañen, no me dejen solo mañana. Seguimos compartiendo a través de Américas Noticias y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.